El presidente de Egipto, Mohamed Morsi, enfrenta la presión internacional un día después de que las Fuerzas Armadas le dieran un ultimátum a su gobierno y a la oposición para poner fin a un nuevo brote de protestas que ya ha cobrado la vida de al menos 20 personas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha llamado este martes al gobierno egipcio a escuchar las demandas de los ciudadanos y dar comienzo a un diálogo serio que resuelva la crisis política. En medio de las multitudinarias protestas, aumenta la presión sobre el presidente de Egipto, Mohamed Morsi. Este martes, Rupert Colville, portavoz de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, llamó al gobierno del país a escuchar las demandas de los ciudadanos. Al mismo tiempo, aseguró que los militares no deben tomar medidas que destruyan los procesos democráticos. La Casa Blanca también se sumó a través de un comunicado al llamado de la comunidad internacional para que se resuelva la actual crisis política en la nación. En la nota, el gobierno de los Estados Unidos se refirió al interés del presidente Barack Obama porque las voces de todos los ciudadanos sean escuchadas y representadas por su gobierno. Sin embargo, la tensión aumenta con el paso de las horas. Este miércoles vence el plazo que las Fuerzas Armadas le dieron a los actores políticos para resolver la crisis. De no lograrse un acuerdo entre las partes, los militares anunciaron que suspenderían la Constitución y disolverían el Parlamento para dar paso a una hoja de ruta que, según el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, incluiría la participación de todos los partidos políticos. Por su parte, la presidencia de Egipto rechazó a través de un comunicado el ultimátum dado por el ejército y manifestó que Mohamed Morsi continuará con su intención de lograr la reconciliación nacional. En medio de los rumores sobre la renuncia del primer ministro Hisham Kandil, un portavoz del gobierno desmintió la información, pero aclaró que sí dejaron sus cargos 2 portavoces presidenciales y 1 del Consejo de Ministros. Estas dimisiones se suman a las de 5 funcionarios del gabinete. El canciller de Canadá anunció este martes el cierre de su embajada en El Cairo por motivos de seguridad. Las protestas, que ya llevan una semana, dejan hasta el momento un saldo de 20 personas muertas y más de 700 heridas. NTN 24 establece contacto directo en Bogotá, Colombia, con Víctor de Curría. Es PhD en Derechos Humanos, además máster en temas latinoamericanos y experto en temas de Medio Oriente y países árabes. Señor de Curría, bienvenido al informativo. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en el continente. Gracias y buenas tardes para todos. ¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo en este momento en Egipto después de la primavera árabe, que significó justamente eso, una transición, un cambio de gobierno, y ahora nuevamente se levantan protestas para exigir la salida de Mohamed Morsi? Hay que entender como 2 dinámicas. Por un lado, tenemos una dinámica de movimientos políticos contra el señor Mubarak, que estuvo en el poder durante más de 30 años y que está encabezada, entre otros, por los hermanos musulmanes, salafistas, izquierdistas, liberales, que logran generar un cambio muy importante en la dinámica política del país. El grave problema es que una vez se plantean unas elecciones como parte del proceso de transición, el ganador, que es el actual presidente Morsi, había prometido un gobierno de unidad y lo que hace es traicionar esa promesa de unidad nacional donde había convocado liberales, izquierdistas, coptos, laicos, y empieza a gobernar bajo la sombra o bajo la tutela de los hermanos musulmanes, dando los más importantes ministerios a los hermanos musulmanes, cooptando el gobierno y desarrollando una política profundamente islamista. Ese proceso de islamización es el que es rechazado en las calles. Entonces, por un lado tenemos una tensión con el pasado, pero esa respuesta, digamos, provisional que desarrolla el gobierno de Morsi no satisface las necesidades del pueblo, que no está pidiendo islamización, sino que está pidiendo un proceso democrático. ¿Debe precisamente entonces el presidente Morsi dimitir como se lo están pidiendo? Ese es el ultimátum que le han dado. Él por ahora se está negando. Varios ministros de su gabinete han dimitido ya y ya el ejército está amenazando con que suspender la Constitución. Sí, el problema que allí se observa fundamentalmente es que los militares que gobernaron con Nasser, que gobernaron con Sadat, que gobernaron con Mubarak y luego se erigieron como si fueran los líderes únicos, los guardianes de la revuelta en el año 2011, que intentaron apropiarse por completo del poder político, teniendo ya un gran poder económico y un gran poder militar, ahora vuelven a jugar al mismo riesgo
que ya no es la tensión entre lo laico y lo musulmán, sino entre lo civil y lo militar. Yo no, en lo personal, no comparto una salida militar, una salida de fuerza. Creo que los militares no tienen un caudal ético para ser los que dirijan de una manera adecuada el nuevo gobierno, y tampoco creo que sean los musulmanes. Es decir, que frente a lo laico se erige como la real propuesta frente a lo musulmán y frente a lo militar, que son como los tres sectores en pugna hoy en día en Egipto. Se conoce que hasta mañana tendría plazo para resolver el presidente Mursi la situación. Ya hay 20 muertos dentro de estas protestas. ¿Cuál puede ser el escenario en el hecho de que mañana continúe la misma situación? A ver, yo creo que por un lado los militares tratan de jugar con la imagen que tenían dentro de la opinión pública a su favor en el año 2011, pero tienen en su contra todo el deterioro de cuanto en el periodo de 2011 a 2012 trataron de perpetuarse en el poder. Entonces hay algunas manifestaciones donde están saliendo afiches con la cara de Nasser, de Sadat, como los grandes símbolos del ejército en el pasado. Hay varios escenarios. Un escenario es que los militares tomen el poder. En ese caso es posible que nos veamos frente a nuevas manifestaciones de sectores de la sociedad civil como se manifestaron hace un año. El segundo, que los hermanos musulmanes no cedan a esa intentona militar y nos veamos frente a un proceso de islamización. Y el tercer, pero más lejano, es que se sigan manifestando choques entre la población civil en las calles. Ya llevamos 20 muertos, podría darse más. Yo creo el escenario lejano que veo es el de una confrontación armada tipo Libia, tipo Siria, por cuanto no hay el sustrato armado, ni hay tampoco el nivel de violencia y de intolerancia que pueda explicar, más allá de las muertes que han sucedido y que sin duda son tristes, no dejan de ser una cosa aislada cuando estamos hablando de marchas de millones de personas volcadas hoy en día en las calles de Egipto. Pues Víctor de Currea, PhD en Derechos Humanos, máster en temas latinoamericanos y experto además en temas de Medio Oriente y países árabes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.